el capítulo 2, verso 14 de la NTV, dice así: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo, hablando de Jesucristo, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía, ¿qué dice? Podía quebrantar el poder del diablo. Quien tenía el poder sobre, ¿qué dice? Sobre la muerte. Tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. O sea, miren, todo temor que una persona tiene, cuando tú tienes temor que si a las cucarachas, que a los insectos, a las culebras, a las arañas y etcétera, a las alturas, como bien dice mi amigo Ramsés, dice, él no le tiene miedo a las alturas, le tiene miedo a la caída, porque ahí es donde está peligroso el asunto realmente. La altura, ¿qué? Dice, ¿no? La caída es lo peligroso. Pero si Jesús le arrebató a Satanás el imperio de la muerte, eso dice la Reina Valera, le arrebató el imperio de la muerte, nosotros ya no tenemos que sufrir temor. ¿Están aquí? Si tú tienes la seguridad el día de hoy que si te mueres te vas al cielo, desarmas al diablo. ¿Sí me explico? Le puedes sacar la lengua incluso. Si viene y te asusta, sácale la lengua y dile. Y puedes decir como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero por causa, dice, de que hay mucho que hacer todavía aquí en la tierra, me voy a esperar un rato. ¿Está bien? O sea, el temor no tiene por qué acercarse a nosotros. ¿Se entendió lo que leímos? Jesús le arrebató a través de su resurrección el poder que el diablo tenía sobre la muerte. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia. Isaías, el capítulo 6, por favor. ¿Cuántos hay libres del temor por acá? ¿Por qué? Porque Dios lo dice y es lo único que voy a hablar. Porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, dice Timoteo, sino de amor, poder y dominio propio. Amor, poder y dominio propio. Eso es lo que dice la Escritura y así nos defendemos. Amén. Amén. En Isaías, el capítulo 6, seguimos en la NTV, por favor. Dice así: el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces se oían, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Aquí está hablando el profeta Isaías. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Oramos, que Dios hable a nuestras vidas.
Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta alabanza, gracias por tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas. Queremos oír palabra que venga directamente de tu corazón, Señor, no ideas humanas. Deshago toda obra del maligno y ato todo espíritu inmundo queriendo traer estupor o distracción. En el nombre de Jesús. Amén. Escuché hace algunos años teólogos que dicen que Isaías tenía una tremenda admiración por Usías. Usías fue un rey de Judá, de los judíos, que comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Y mientras estuvo bajo la tutela, por así decirlo, del profeta Zacarías, hizo muchas cosas muy positivas. Y el capítulo incluso de Reyes y de Crónicas, donde habla de la historia de Usías, hablan de un rey que hacía todo lo que era lo agradable a Dios. Entonces, cuando Usías muere, Isaías está sumamente entristecido. Y esto me trae a mí a colación, o me recuerda pues que a veces necesitamos situaciones difíciles para que realmente volteemos nuestro rostro hacia Dios. Después de que Isaías está sufriendo con dolor por la pérdida del rey Usías, tiene una visión del trono mismo de Dios. Y yo quisiera, porque Dios ha estado hablando a mi vida, hemos estado hablando acerca de adoración las últimas 2-3 semanas, y Dios quiere, o sea, es bueno. La palabra alabanza tiene que ver directamente con agradecimiento. Tú alabas a alguien cuando estás agradecido con alguien. Y es bueno alabar a Dios porque tenemos agradecimiento. Alabamos a Dios y adoramos también a Dios porque hay confianza. ¿Sí? Estoy parafraseando la palabra fe con confianza. Tú tienes fe en alguien o en algo cuando sabes que esa persona realmente va a responder de una manera positiva a tu expectativa, ¿de acuerdo? Y es muy bueno, sí, definitivamente, ser agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho. Pero nuestro agradecimiento, nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios tiene que ir mucho más allá que el agradecimiento, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos una revelación de la persona misma de Dios, al ver su grandeza, al ver su sabiduría, simplemente los que han tenido acceso o han visto los estudios astronómicos del tamaño del universo y los planetas y las galaxias y los hoyos negros y la cantidad de estrellas, ves una inmensidad. Y me encanta pues cómo los comparativos, incluso con los planetas y con el Sol y con todas las galaxias, la Tierra es un puntito insignificante, ¿sí? Y el salmista, el rey David, en el Salmo 8 dice, oye, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo tengas en cuenta? Pues, y después de eso dice, lo hiciste poco menor que Dios. Eso es lo que dice realmente en el original. Reina Valera no se atrevió a escribirlo de esa manera y puso, lo hiciste poco menor que los ángeles. Pero nosotros no somos poco menor que los ángeles. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios ha usado su imagen y semejanza para hacerlo adicionalmente habitación de su Santo Espíritu.
Y mis amados, yo no sé ustedes, pero mi cerebro, aún con todos los estudios que tengo universitarios, que realmente para entender todo esto no me ha servido para nada. ¿Están aquí? Platicando con la profeta Lisa y que viajan a muchos lugares del mundo. Algo que yo ya había leído, me dice, no, me dice, es una realidad, que los milagros más tremendos que se han visto así de sanidad y etcétera, se logran donde el nivel educativo de las personas es más bajo. Donde la gente es más ignorante, es donde Dios se puede manifestar de una manera más poderosa. ¿Qué me dice a mí eso? Que mi sabiduría humana es una tontería delante de Dios. ¿O no? ¿Sí están conmigo? Entonces, mis amados, es tan importante entender los principios que Dios establece en su palabra para que nosotros podamos realmente discernir y entrar en la dimensión espiritual a la que Dios nos quiere llevar. Si leemos aquí, dice, están los serafines. Estos mismos serafines están en Apocalipsis 4:8 con un montón de ojos, con 6 alas, dice, 2 cubrían sus ojos. Porque yo me imagino, ¿no? El resplandor de la presencia de Dios tan difícil. Con las 2 otras alas se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y nosotros tal vez nos preguntamos, ¿dónde está la gloria de Dios? En Romanos, Pablo dice, mira, nadie puede negar la existencia de Dios. Solo un ignorante, un tonto, dice, cuando tú ves toda la creación misma revela la presencia o la existencia de un Dios todopoderoso. Hasta los mismos científicos llega un momento en sus vidas que tienen los científicos que han aportado los mayores conocimientos a la humanidad. Los que lo han hecho son los que han tenido un encuentro con Dios. O sea, nosotros requerimos de la humildad de entender que somos seres humanos y que Dios es Dios para que realmente puedan suceder cosas. El profeta Isaías se da cuenta que está delante de la presencia misma de Dios y está asustadísimo. Dice, ¿sabes qué? Aquí me morí. Ahora sí estoy muerto literalmente. Y miren qué curioso lo que dice, que es un hombre de labios inmundos. Y ahorita estábamos hablando de lo que consiste el temor de Dios. Esto es algo que es parte como de mi ADN, el cristianismo que yo entendí desde que conocí a Dios y comencé a leer su palabra, es que tengo que tener muchísimo cuidado de la manera como hablo. Porque cada palabra que sale de mi boca son semillas espirituales. Y el profeta Isaías, mira, ya había escrito los primeros 5 capítulos. Y está tremendo, está hablando del pecado del hombre. Y dice, pero mira, si tú te acercas, Dios va a hacer, toda la sabiduría está en el monte, que toda la gente se va a acercar a Sión para adquirir el conocimiento que realmente necesitamos para poder vivir como Dios realmente quiere. Entonces, familia, en conclusión, ¿qué necesitamos? Necesitamos aprender a obedecer y a escuchar la voz de Dios e inclinarnos con respeto delante de lo que Dios establece en su palabra. ¿Sí? Isaías dice así, entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó
Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Dios envió al profeta Juan el Bautista para preparar el camino de Jesucristo, ¿sí? Y Juan bautizaba a la gente, al pueblo de Israel, en agua. ¿Para qué? ¿Alguien sabe? Para arrepentimiento de pecados. Pero lo que Juan estaba haciendo, dice, mira, dejen algo ahí y acompáñenme a Isaías, el capítulo 40. El verso 1 dice así, consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Quién dice? Dice su Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. ¿Y por qué doble castigo? Porque a ellos les entregó la palabra y como no la respetaron, por eso es doble castigo. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué? Y todas las personas la verán. Ese es el plan de Dios. O sea, cuando decíamos ahorita, Juan bautiza en agua para arrepentimiento de pecado. ¿Para qué es eso? Él está preparando el camino del Señor. O sea, mira, dice, los montes, los que se creen muy chichos o muy vivos, muy inteligentes, que se bajen. Los acomplejados, los que están en las hondonadas, que se levanten. Los que hacen las cosas chuecas, pónganlas derechas. Todo lo que está mal y en el camino y etcétera, toda la basura, los escombros y etcétera, allánenlos. ¿Para qué? Para que se pueda manifestar la gloria de nuestro Dios. Les decía, Juan bautiza en agua para arrepentimiento de pecados, pero el mismo Juan profetiza, después de mí viene uno que no soy capaz ni de amarrarle, que no soy digno pues de amarrarle las correas de sus zapatos o de sus sandalias. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. El mismo fuego del carbón que tomó el ángel y le puso en los labios impuros. ¿Por qué estoy diciendo esto? En Mateo Jesús dijo claramente, no es lo que entra al cuerpo del hombre lo que contamina, porque entra a su cuerpo, dice, y después se va al desagüe, pues a las cloacas, etcétera, ¿no? Sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, de su interior. Y también dice que de la abundancia del corazón habla ¿la qué? La boca. Entonces, lo que nosotros hablamos es realmente lo que somos, lo que vivimos, lo que creemos. Tú quieres conocer a una persona y qué es lo que le quema y qué es lo que le apasiona. Platica con esa persona 10 minutos y te vas a dar cuenta qué es lo más importante para él. Así de simple. Entonces, nosotros somos gente de labios impuros, que vivimos en una sociedad de labios impuros, que lo único que saben hacer, porque no conocemos a Dios, es hablar mal, es criticar, es juzgar, es andar de chismosos. ¿Sí? ¿Sí has visto gente ignorante? ¿Qué es lo que hace una persona ignorante? Criticar y juzgar y chismear. No pueden platicar de una cosa importante. Miren, gracias a Dios
porque esto no requiere de mucha cultura ni de mucha educación, simplemente que sepas leer y que tengas una disposición en tu corazón para poder realmente adquirir la sabiduría de Dios. ¿Están aquí, mis amados? O sea, lo que Dios quiere, la intención de Dios es que su gloria se manifieste en cada rincón de la tierra, y todo esto comienza cada vez y cuando con la manifestación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Comenzamos a experimentar cambios y la gente de afuera tiene que ver tu vida. Yo he platicado con tantas personas, dice, no, pastor, es que mi vida ha cambiado. Pues gloria a Dios, de eso se trata. Si tú vienes a este lugar y vienes y sigues viniendo y sigues siendo la misma persona, pídele perdón a Dios y dile, Señor, destápame los oídos o quizás el cerebro. ¿Están aquí, mis amados? ¿Sí? O sea, el propósito de Dios es enderezar las sendas. Que todo lo alto se baje, lo bajo se levante, los acomplejados se levanten, los chuecos se enderecen y etcétera. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios. Y hay una profecía, y será llena toda la tierra, está aquí en Isaías y otros de los profetas menores, será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, de la misma manera que las aguas cubren la mar. O sea, y déjenme decirles una cosa, la palabra de Dios se cumple, ¿sí? Se ha cumplido vez tras vez y se va a cumplir. Y como decía el Maquillo, contigo, sin ti o a pesar de ti, decía algo así. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Sí? O sea, Dios lo va a hacer. No quiero ser ofensivo, pero quiero que entendamos, pues Dios es Dios y Él manda. Y Él va a hacer las cosas como las profetizó. Sigo leyendo ¿dónde seguiremos leyendo? Se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. En el verso 6, una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo de gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué dice? Oh Sión, mensajera de buenas noticias. Eso somos nosotros, mis amados. Somos mensajeros de buenas noticias para la gente que no conoce a Dios. Grita desde la cima de los montes. Grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no, ¿qué dice? Tú no tienes por qué tenerle miedo a nada. De veras, a nada. Solo a Dios. Dile a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder. ¿Y qué dice? Miren, Él trae consigo su recompensa. El Dios que nosotros servimos trae recompensa. Pero ¿a quién le va a dar esas recompensas? A los que le creemos, a los que le seguimos, a los que le honramos, a los que le tememos. Dios recompensa. Yo soy un testimonio vivo de la recompensa de Dios sobre mi vida y mi familia. Dios es bueno y lo único que nosotros hacemos es creerle y obedecerle. Y vez tras vez, Él va haciendo y haciendo y haciendo, y Él cumple su palabra. Alimentará su rebaño como un pastor y llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Amén. Ahora nos regresamos al 6. ¿Estamos contentos, familia? Sí. ¿Sí? ¿Dios nos está hablando? Sí.
Tenemos que aprender a adorarle por quien es Él, no por lo que hace. Y de veras, eso únicamente el Espíritu Santo te lo revela. Ver ese amor tan grande, y Pablo lo menciona, dice, mira, alguno tal vez dará su vida, dice, por alguien bueno, pero que Dios haya hecho crucificar, primero que lo haya hecho carne. Siendo Dios, siendo un espíritu, le da un cuerpo humano. ¿Sí? Lo hace obediente y obediente hasta la cruz. Por esta causa, dice el libro de Filipenses, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. De eso se trata. De eso se trata. Seguimos leyendo en el capítulo 6 de Isaías, por favor. Ya se nos perdonaron los pecados, vamos en el verso 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Quiero que entendamos, Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, los ángeles están al servicio de los que amamos a Dios para bendecirnos, para guardarnos, para protegernos. Por eso también no debes de tener miedo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege. ¿Sí sabías? Dios nos guarda, Dios nos protege. Seguimos, verso 8. ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. Es el profeta Isaías el que está hablando. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Yo no sé ustedes, pero la primera vez que yo leí de esto, Dios me está diciendo, ve y predícales, pero yo les voy a cerrar los oídos. ¿O no? Perdón, él no dijo yo les voy a cerrar los oídos. Estoy cambiando la palabra. Lo que está diciendo es, les vas a hablar, pero tienen los oídos tapados, los ojos también. Entonces yo dije, Señor, en el verso 11, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente, volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. ¿Quién creen ustedes que es el tocón de Israel? Jesús, exactamente. El hijo de Isaí es la semilla santa, el remanente. O sea, quiero que captemos porque esta escritura está como fuerte, pues. ¿De qué está hablando? Hasta que desaparezcan totalmente. ¿Para qué? Para que nazcan de nuevo. ¿Están aquí? ¿Sí lo entienden? O sea, ahí es donde nos fuimos, perdón, a lo mejor me adelanté un poco, lo que está en Isaías 45 en adelante. Preparen el camino del Señor. ¿Sí? Dice, consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Si sufrió doblemente por su castigo. Ahí viene la recompensa de Dios. ¿A través de qué viene la recompensa de Dios? A través del tocón de Israel.
una semilla santa. La muerte y resurrección de Jesucristo como un ejemplo de lo que todos nosotros debemos hacer para poder acercarnos a Dios. ¿Estamos captando? O sea, para que un monte, imagínate un monte quede plano. O sea, estamos hablando de una reconstrucción total o un nuevo nacimiento. Lo veo como que vamos a Mateo, vamos a entrar al Nuevo Testamento para que entendamos un poquito más. ¿Están disfrutando esto o solo yo? ¿Sí? Perfecto. En el capítulo 13, la parábola del sembrador en Mateo, todo el que tenga, el verso 9, dice, todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que escuche y obedezca, o que entienda y obedezca, o que obedezca y entienda. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada esto? ¿Por qué usas parábolas? Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó. ¿A quiénes son ustedes? A los que habían nacido de nuevo, a los que están en contacto con Jesús, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Entendimos que la palabra escuchar en el griego original es la misma palabra que se usa para obedecer. A los que escuchen o los que obedecen mis enseñanzas se les dará más que y tendrán conocimiento en abundancia. ¿Se acuerdan lo que leímos en Proverbios 8 hace ratito? Que el temor del Señor es lo que trae conocimiento y entendimiento a nuestras vidas. ¿Sí? Tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan, o sea, a los que no obedecen, escuchan la palabra, pero siguen haciendo lo que les da la gana, se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán. Pues el corazón, aquí está la clave mis amados, despiértense. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver ni sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿De qué está hablando? De la gente endurecida por el pecado. O sea, por más que tú hables, por más que les digas, no van a entender. Van a querer seguir en sus caminos. Pero benditos, el 16, son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Se entiende? ¿Sí? Miren, Hechos capítulo 28, por favor. Pablo está predicando en Roma, el capítulo 28, el verso 25. Dice, después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo.
el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Ese beneficio, quiero que entendamos, toda esta profecía era para el pueblo de Israel. ¿Están aquí? ¿Sí? Con todo el conocimiento, con todo el orgullo. Por eso fue que envió a Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor y su gloria fuera manifiesta. En el verso 28 está la respuesta. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. ¿Quiénes son gentiles aquí? Creo que es día de salvación, familia. Amén.